Bueno, hoy lo que vamos a ver es la ley de Gauss, que es otra manera que nos va a ayudar, es una estrategia, es una herramienta, es un teorema igual, que lo vamos a usar para calcular el campo eléctrico de manera más sencilla. Igual lo primero que quería un poco recordar de la clase pasada, una especie de ticket de entrada, digamos, es, y esto se las tiro a ustedes, a ver, ¿qué sabemos? ¿Qué tipo de magnitud es el campo eléctrico? ¿Qué tipo de magnitud es? A ver, bueno, en el chat, donde quieran. Ahí ya está. Digo una brutalidad, pero campo vectorial. Exactamente, ahí lo dicen todos. Es un campo vectorial. Es decir, ¿qué quería decir que es un campo vectorial? Que iba de R3 en R3, ¿no? O sea, que a un punto en el espacio le concedo un vector, digamos. La pregunta es, ¿cualquier distribución de carga puede ser fuente de un campo eléctrico? ¿Qué piensan? No solo de lo que vieron conmigo, sino de lo que vieron con Pablo. Sí, no. No, si es nula también puede ser, porque vos podés tener una carga eléctrica acá positiva y una carga eléctrica acá negativa, y eso te da un campo eléctrico. Ok, sí, cuenta. Cuenta, porque lo que importa es que... Porque imagínense, para que vayan al ejemplo clásico, un ejemplo que vimos. ¿No vimos el cuadrado que tenía una carga positiva, positiva, otra carga negativa, negativa? O sea, ahí la carga total es nula. Sin embargo, encontramos un campo no nulo, ¿sí? En los ejes. ¿Por qué? Porque hacen una fuerza sobre una carga a prueba que esté en esa configuración. Bueno, ¿qué relación hay entre la fuerza y el campo eléctrico? ¿Son proporcionales? ¿No son proporcionales? ¿Qué se acuerdan de eso? Exacto, F igual a E por Q. Son proporcionales, exactamente, y la constante de proporcionalidad es la carga. O sea, sería el campo en el punto, ¿no? O sea, una fuerza uno la calcula en un punto dado, o en un conjunto de puntos, ¿no? No es una función una fuerza. En cambio, en campo eléctrico es una función del punto. ¿Cuáles son? Bueno, no es una función, es una función vectorial del punto. ¿Cuáles son los primeros pasos a seguir cuando uno calcula un campo eléctrico? ¿Alguien que lo quiera decir o escribir? Es lo primero que hago. Yo les diría que está en un problema de física, es lo primero que hago. De las físicas básicas. Piensa en las simetrías, plantear un sistema de coordenadas, perfecto. Un sistema de referencia, sí, en realidad acá sería un sistema de coordenadas. Más que de referencias, no nos movemos en ningún momento. Exactamente, un sistema de coordenadas. Y explotar un sistema de coordenadas que explote las simetrías del problema. Exactamente. Simetrías primero para después, está bien, elegir el sistema de coordenadas apropiado. Está bien. Bueno, eso es más o menos un repasito de los conceptos principales que vimos la vez pasada. No sé si son los principales, pero son algunos de los que quería que recordemos, que repasáramos en realidad. Bueno, y hoy vamos a ver la ley de Gauss. Yo dije teorema, no, es una ley de Gauss basada en el teorema de Gauss de matemática. ¿Qué me dice la ley de Gauss? La ley de Gauss, ya la vieron con Pablo hoy todo el tiempo, me relaciona el flujo del campo eléctrico a través de paren que saco el puntero, a través de una superficie cerrada. Es importantísimo que la superficie sea cerrada. Y lo que me dice es que el campo eléctrico, o sea, me habla del flujo. El flujo a través de una superficie cerrada, que lo escribo así, es igual a la carga que encierra esa superficie dividido de epsilon cero. Me habla de flujo, ¿no? No me habla del campo eléctrico. Me habla del flujo del campo eléctrico, pero no me habla del campo eléctrico solo, sino que me habla del flujo y no me habla del flujo en cualquier lugar. Me habla del flujo, me habla del flujo a través de una superficie cerrada. Entonces, esto es lo que le estoy diciendo.
Si bien la ley de Gauss es una ley que relaciona flujo del campo eléctrico con la carga, en algunos casos, cuando hay una alta simetría, lo que nos va a permitir es calcular el campo eléctrico en todo el espacio. ¿Sí? O sea, la vamos a usar de herramienta. Esto podrá hacerse solo en algunos casos. O sea, si podemos elegir una superficie cerrada donde la componente del campo eléctrico sea normal a la superficie y donde el módulo del campo eléctrico sea constante sobre la superficie. Es decir, cuando yo tengo esta integral que está acá, si yo me... Acá lo único que me pide la ley de Gauss es que la superficie sea cerrada. Después elijo la forma de superficie que yo quiero. Seguramente no. O sea, lo que vamos a necesitar es que sea una superficie simple de parametrizar, no una superficie loca, ¿sí? Pero si se da cierta simetría y encuentro una superficie sencilla, parametrizable, donde el campo eléctrico sea normal a la superficie. ¿Por qué normal a la superficie? Porque entonces yo sé que todo lo que sale es campo eléctrico, digamos, no se pierde, ¿no? O sea, cuando yo tengo una superficie y yo quiero calcular a través del flujo la componente esta que sale, necesito que sea todo lo que salga. Visto matemáticamente, quiero que este producto no tenga un ángulo dependiendo, no sea dependiente de un ángulo. No importa, me estoy adelantando un poco. Pero por otro lado, también lo que quiero es que este campo eléctrico en esa superficie no varíe. ¿Por qué? Para que sea una constante de integración y pueda salir de esta integral y no me joda esta integral porque es algo que yo desconozco el campo eléctrico. Todo esto es muy... ¿Se podría cerrar la superficie y utilizar Gauss si es que no estaba cerrada? Sí, 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 se va a poder y es lo que vamos a hacer en algunos casos. De hecho, en el primer ejemplo. Ya está... esta clase ya está subida, ¿sí? La subí esta mañana. Ay, discúlpenme. Discúlpenme. Eh, perdón. Bueno. Bueno, esto entonces que decían de cerrar la superficie es algo que lo vamos a usar como estrategia, porque el teorema de la ley de Gauss me habla de superficie cerrada. Bueno, vamos a un caso simple. Yo tengo la carga puntual Q, que supongamos que, en principio, yo lo que sé, lo que siempre tienen que ver es que la simetría, ¿sí? La simetría de una configuración tiene que estar reflejado en la simetría del campo eléctrico. Es decir, que si mi configuración tiene simetría cilíndrica, mi campo eléctrico va a tener simetría cilíndrica. Eso, o sea, recuerden que cuando vimos, por ejemplo, ese ejemplito del cuadrado con las cargas, veíamos que no nos podía aparecer un campo eléctrico en el eje X, porque en el eje X estaba balanceado ese sistema de cargas. Entonces, esa simetría, de alguna manera, se reflejaba en el campo eléctrico. Bueno, eso pasa siempre. Y fíjense, si yo tengo una carga, ¿no? Una carga puntual, el campo eléctrico depende del cuadrado de la distancia, ¿no? La fuerza eléctrica. Si no piensan en la fuerza eléctrica depende del cuadrado de la distancia. Entonces, si yo estoy a una distancia, yo pongo una carga y estoy en un círculo, ¿no? O en una esfera, para pensarlo en 3D, a una distancia fija, ¿sí? Todos esos puntos que están a la X distantes de la carga Q, es decir, por ejemplo, en esta esfera verde,
todos esos puntos van a sentir la misma fuerza. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí, ok. Bueno, perfecto. Entonces, lo que quiere decir es que mi campo eléctrico, ¿sí? Tiene que reflejar esa simetría esférica. Y una manera de escribir esto es decir que el campo eléctrico solo va a depender de la coordenada R esférica y va a tener una dirección R en esféricas. Esto es un caso un poco obvio. Después vamos a ver que los casos se van a complejizar un poco. ¿Sí? Entonces, si yo ya asumí que el campo va a ser de esta manera y quiero conformarlos, o sea, con que va a ser de esta, ¿por qué va a ser en R versor? Esto es porque, imagínense que yo pongo una carga acá, donde tengo mi punto rojo. ¿Qué fuerza siente debido a esa carga marrón que está ahí? Una fuerza en la dirección R versor, ¿sí? O sea, repeliendo hacia afuera. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá, y lo mismo en si me paro en cualquier punto de la esfera, siempre va a ser en R versor. Por eso es que le puse que va a ser en R versor de esféricas, ¿sí? Si alguno, a ver, eso solo pasa porque la fuerza es central, ¿no? Sí, exactamente, es una fuerza central. Si no te das cuenta cómo es la fuerza, vas mapeando con carguitas. Entonces, la integral de este campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. ¿Y qué superficie cerrada me conviene elegir? Otra esfera. La esfera esta verde que está acá, centrada en la carga, ¿no? ¿Por qué? Porque me explota la simetría totalmente. Yo sé, ahí es donde ustedes ven lo que les acabo de decir, que el campo sobre la esfera, sobre todos los puntos de la esfera, el campo va a ser constante porque la esfera tiene un radio fijo. Sí, es un casquete esférico, ¿eh? No es una esfera en volumen, es un casquete esférico. Y entonces, sobre todo el radio de la esfera, es como piensen como en esas pelotas inflables que se inflan, bueno, adentro son vacías, bueno, adentro tenemos la carga, justo en el centro. Entonces, el campo eléctrico, sobre toda la superficie verde, va a ser constante porque solo depende del radio. Y si el radio está fijo, entonces el campo está fijo. Y va a ser normal a la superficie porque está en el reversor. O sea que esta superficie cumple con las condiciones que les había escrito antes. Que les va a caer la conclusión, o sea, les va a caer la ficha con lo que escribí antes cuando terminen la guía seguramente. Así que no, si no lo entendieron ahora, lo que les escribí antes, no se hagan problema. Hasta ahí vamos, elegimos la superficie verde como superficie de Gauss. Entonces, ¿cómo hago esta integral que está acá? Bueno, esta integral que está acá, ¿cómo parametrizo este casquete esférico? Yo me fui al apunte. Cuando van al apunte, el casquete esférico, ¿sí? Es un R fijo, o sea, no integro. Sería el diferencial de superficie del casquete esférico es esto por esto. Donde esto que está acá es R seno de tita de phi y esto que está acá es R de tita. Entonces, el ds es R cuadrado seno de tita de phi de tita en R versor. ¿Sí? Porque es la normal, es este diferencial de área por la normal a este diferencial de área. Y la normal a este diferencial de área, la normal externa siempre, es R versor. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿O estoy hablando chino? ¿Vieron que es re importante mate 3 para esta materia? Ok. Bueno, perfecto. Entonces, así es el DS. Y el R en R es lo que vimos recién. Es R en R reversor. ¿No? O sea, el DS es esto que está acá y el R es RR en R versor. Entonces, escribo todo de este lado de la integral
Los límites de integración son los del ángulo polar, o sea, el θ entre 0 y pi, y el ángulo azimutal entre 0 y 2pi. ¿Cuál es la carga encerrada? La carga encerrada es esta carga Q. O sea, esta esfera encierra esta carga Q, dividido epsilon 0. Fíjense que nunca estoy integrando en R. Entonces todo lo que tiene R sale de la integral. Y queda una integral muy sencillita. ¿Por qué? Porque R por R versor vale 1. El ER y el R cuadrado salen. Tengo que integrar seno de θ y tengo que integrar de phi. Integrar de phi me da 2pi. Integrar seno de θ me da... me da coseno de θ. Coseno de θ entre 0 y pi es coseno de θ, me da 2. ¿Sí? O sea que en total esta integral me da 4pi r cuadrado. Entonces cuando despejo r me da q sobre 4pi epsilon 0. Pero eso sería el módulo 4pi q sobre 4pi epsilon 0. R cuadrado y un R cuadrado acá abajo, ¿no? Este R cuadrado pasa dividiendo. Pero eso sería el módulo. En realidad el vector campo eléctrico es esto en R versor. ¿Sí? Uy, tengo 6 en el chat. Sí, pero con R, ¿no? Claro. Exacto. El ángulo sólido, lo que dice Facu, el ángulo sólido es solo la parte angular, ¿no? Fíjense, yo partí de la ley de Gauss y obtuve el campo eléctrico. ¿Es fácil? No, la ley de Gauss solo la puedo aplicar cuando tengo alta simetría. Solo me da el módulo del campo eléctrico, porque esta integral, pero ¿cuál es la gracia? Que esta integral de acá es un escalar, porque cuando hago R versor por R versor da 1, y me olvidé si el R versor era móvil, fijo, o qué coño era, ¿sí? Entonces, esta está buena porque me da un módulo. Pero bueno, yo con alta simetría tengo que sacar la dirección. ¿Sí? Okay. Bueno, pasamos, a ver, ¿alguna duda hasta acá? Después vamos a meter más manos a la obra. Voy a explicar y después vamos a hacer una pausita. Si a priori no supieras dónde por... Claro, perfecto. Si a priori no supiéramos la dirección del campo eléctrico, ni sus dependencias, ¿no? Porque yo dije, bueno, es fijo para un R. Para un R depende solo de R, no depende ni de θ ni de phi. Eso lo asumí en algún momento. Si eso no lo sé, no me sirve la ley de Gauss. Ahí tengo que calcularla por definición, en función de la distribución de las fuentes. Exacto. Bien apuntado. O sea, necesito componentes y dependencias, ¿no? Fíjense este es un problema que se los voy a dejar un poquito para ustedes. Es un clásico, hace 1000 años que se da este problema. Yo era estudiante y se daba este problema. Segundito a la diapo anterior, sí. Pará, discúlpame. Sí. Decime, Guadalupe. Ah, ¿quién era que me preguntó? Lara, me preguntaste. Alguien que me dijo, podemos... No, Lara preguntó, solamente quería copiar algo de la diapositiva. Listo. Yo te había preguntado, no sé si es una pregunta para ahora o si querés dejarla para el final de la clase, pero más o menos cómo se visualiza el flujo en un campo electrostático, porque si está todo estático no fluye nada. Y nada, quería saber un poquito cómo... Es que... O está fluyendo todo el tiempo, pensalo así. Es una foto, ¿sí? Es una foto. Ok. Siempre piénsenlo así. Sí. Genial. Como una foto de que las cosas están ahí. Es como un cable. Son como cablecitos. Claro. Yo me lo imagino como cablecitos
con formas particulares. Claro. Pero sin que fluya, digamos, ese... No hay un movimiento, ese No, coso. no, el concepto Claro. de movimiento no está. De hecho, aunque permitieras el movimiento y pusieras una carga, la carga no va a seguir las líneas de campo en el movimiento. Claro. Genial. Porque, no, bueno. Claro. Bueno, este es un problema que, como les digo, hace 1000 años que está igual, nada, está en la, ya se la spoileé porque está esto publicado, pero que lo piensen un poco, no esta parte es muy sencilla, que es, utilizando el teorema de Gauss, calcula el flujo del campo eléctrico sobre cada una de las caras de un cubo cuando en el centro del cubo se coloca una carga Q. Repita el cálculo cuando la carga Q está en uno de los vértices. Bueno, a mí me dice que esto está en el medio. Entonces, si esto está en el medio, no hay razón para que salga más, y está encerrado por un cubo. No hay razón para que salga más campo por arriba que por abajo, porque está en el medio, ni por el costado, ni por ninguna de las caras. Hay razón, ¿no? O sea, el campo eléctrico es así. No hay razón para que salga campo eléctrico en una cara más que en la otra, porque está en el medio. Entonces, si está en el medio, lo que yo asumo es que por las 6 caras, ¿sí? Por las 6 caras sale el mismo flujo. Y que entre las 6 caras del cubo me suman el flujo total. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Ok. Entonces, ¿cuál es el flujo total? Y el flujo total, a través de esta superficie encerrada, que es un cubo, ¿no? De 6 caras. El flujo total a través de esta superficie es la carga encerrada dividido epsilon 0. ¿Y qué carga encierra esta superficie? Q. Exactamente. El que me pregunta si no podemos calcular en una sola cara, sí, pero vamos a ver por qué. O sea que yo sé que el flujo total a través de las 6 caras es Q sobre epsilon 0. Pero si además sé que los 6 flujos, el flujo a través de cada una de las caras es el mismo, yo sé que el flujo total, ¿sí?, es 6 veces el flujo a través de cada una de las caras. Y eso es Q sobre epsilon 0. O sea que el flujo a través de una sola cara es el flujo total dividido 6. ¿Sí? Pero no puedo saber cómo es el campo eléctrico en una cara. ¿Sí? O sea, no puedo calcular esto. Es un lío, lo puedo hacer tal vez. Pero es un lío de cuentas. Porque si ustedes ven acá, por acá sale para arriba, entonces hay que hacer la proyección con la normal de este producto escalar, que igual seguramente sea simétrico con este que está acá. Lo puedo hacer, tranquilamente lo puedo hacer. Acá pongo dx de y acá pongo el campo eléctrico en esféricas, pero escrito en x en y, y es un lindo problemita, que seguramente salga. Pero con la ley de Gauss salió mucho más fácil, porque a mí, como no me interesa cómo es el campo eléctrico, sino que a mí me interesa cómo es el flujo a través de una de las caras, es Q sobre epsilon 0 dividido 6. ¿Sí? Solo me preguntaba el flujo. ¿Ok? Perdón, una pregunta. Sí. Acabas de mencionar que, al menos así empezando, viéndole así el ejercicio, no es tan fácil sacar, digamos, resolver la integral esa. Eso siempre es el caso. Suponete que vos agarrás y decís, vos querés saber el flujo a través de una de las caras, y te mandás y escribís el campo eléctrico y escribís el diferencial de superficie como corresponde, como dx en x versor más dy en y versor. No, porque es con la normal, entonces es más complejo, es punto a punto que lo tenés que hacer. Suponete que lo haces, ¿no? Por eso te digo, no es tan sencillo. Sí, sí. Y lo vas y lo haces.
Y seguramente llegues a esto. Pero yo lo que te digo es que vos podés conocer, utilizando razonamientos de simetría, vos, si sabés cuál es el flujo total en las 6 caras, y sabés que por una cuestión de simetría no va a salir más en una cara que en otra, sino que en las 6 caras sale lo mismo, el flujo total dividido 6 es el flujo de cada una de las caras. Eso es lo que usamos. Porque el problema solo te pregunta el flujo. No te pregunta nada más. Claro. Todo esto es para que a ustedes les quede claro que la ley de Gauss habla de flujo, ¿sí? Y después la segunda parte me dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo pongo la carga en un extremo del cubo? Bueno, ahí cambia un montón el problema, porque ya ese cubo no me está encerrando toda la carga. Entonces ahora les voy a dar 3 minutos, está igual la respuesta, digamos. Esperen que voy a pausar la grabación. A ver. Ya igual, como les digo, estaba acá metida. Ay, esperen que puse primero. Y después compartí. Esperen un segundito. Perdón, chicos. Les cuento porque si no voy a aparecer. Ahí está. Bueno, ya lo hicieron prácticamente. Efectivamente. Lo que me conviene es como meter como rodear la carga de cubos, ¿sí? Como meterle, si está en un extremo, es meterle otro por atrás, otro por adelante, de manera que hago como un cubo grande de L', ¿sí? Y cada cara del cubo tiene cuatro cubos, perdón, cada carota del nuevo cubo es 4 caras del cubo anterior. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Podés volver a repetir justo eso? Cada carota del cubo nuevo es 4 caras del cubo anterior, del cubo chico. Ah, sí. ¿Sí? Ok. Vos eras el que me había dicho del L' y algo. No me acuerdo quién me había dicho. Alguien me había dicho de un cubo grande de L'. Bueno, es verdad, pero cada cara del L', del cubo grande, el L' ahora es 2L. ¿Sí? Porque es el L de este y el L de este. ¿Sí? Perfecto. Ok, Lauti. Bueno, entonces, yo me encierro con esa nueva superficie cúbica a la carga Q y el flujo va a ser Q sobre epsilon 0. Cada una de las carotas, como este va a estar en el medio de ese cubo grande, cada una de las caras, ¿sí? Va a tener un sexto del flujo total, que es Q sobre epsilon 0. Pero en cada una de las caras hay 4 caras anteriores. Entonces, si yo quiero saber, y no hay, y a ver, no tendría por qué salir, o sea, uno ahí lo que asume es que en toda la cara, en promedio sale el mismo, o sea, bueno, eso es lo fuerte, ¿no? Decir, bueno, entonces, ¿cuánto sale? Si en una carota
sale un sexto de Q sobre epsilon 0 y tengo 4 caras anteriores, en promedio de cada una de las caras chiquitas sale un cuarto del flujo que sale en una carota. Y el flujo que sale en una carota es un sexto de un sexto de Q sobre epsilon 0. Entonces, un cuarto de un sexto de Q sobre epsilon 0 es un 24avo, como estaban diciendo en el chat. Bueno, lo pongo en el medio, por más que no parece que está en el medio. ¿Sí? Y entonces, lo que asumo es que en todo este cubo, ¿sí? En todo este cubo grande, sale Q sobre epsilon 0, entonces en cada carota, esperen que no se ve, en cada carota sale un sexto de Q sobre epsilon 0, no sé por qué lo taché, esto. Bueno, porque en realidad ahora es, no sé por qué lo taché. En cada carota sale un sexto de Q sobre epsilon 0, y entonces en cada carita sale un cuarto de un sexto de Q sobre epsilon 0. ¿Quedó claro? ¿No se podría hacer un solo cubo gigante de lado 2L centrado en Q? Sí, es eso lo que hacemos. Sí, sí, exactamente. Es lo mismo. Lo que pasa es que tenés que relacionar con el otro. Exacto. Okay. Perfecto. Bueno, pasamos al otro problema. Este problema... sí, sí. Me quedó una duda. Las caras de adentro del cubo grandote, que corresponderían al cubo chiquito, las que quedaban del lado de adentro, ¿esas también tienen flujo igual, Q igual? Las que son tangenciales a las líneas de campo no tienen flujo. Las que son tangenciales. O sea que las del lado de adentro no tienen flujo. Exactamente. Ok. Sí, porque el flujo es el flujo normal, ¿viste? El flujo que sale. Claro, entonces te quedan 3 con flujo, que son las 3 del lado de afuera, y 3 sin flujo, que son las 3 del lado de adentro. Sí. Ok, genial. Sí, sí, creo que es así. Sí. Buenísimo. Bueno, este es un problema que es el famoso problema 8, que les va a aparecer un famoso problema 8 en la guía 1 y un famoso problema 8 paralelo, digamos, en la guía 3. Y es un problema, pero son muchos problemas, y es súper estructural y hay que saber hacerlo, y de hecho recorté la parte de abajo, que no, fíjense que en este problema también me dice que calcule el potencial electrostático y que todavía no estamos en condiciones de hacerlo. Entonces es un re problema, es un problema muy denso en el que se aprenden un montón de cosas, y nosotros vamos a hacer este problema. ¿Qué te pide este problema? Que en cada uno de los casos siguientes determine, explotando la simetría de la configuración de cargas, cuál será la dirección del campo eléctrico y de cuáles coordenadas dependerán sus componentes. Utilizando el teorema de Gauss, determina el campo eléctrico en todo el espacio y a partir de este calcule el potencial electrostático. Bueno, potencial electrostático no vamos a calcular. Bueno, ay, perdón, tengo el WhatsApp abierto y ya está. Bueno, entonces, yo tengo un cilindro infinito denso con carga ρ, ¿sí? Y de un radio R. Ρ es una densidad en volumen, es decir, está todo cargado, pero está todo cargado uniformemente. Y la pregunta es, la primera pregunta que yo me hago cada vez que agarro estos problemas es, ¿cómo son las simetrías, no? O sea, la idea es que tenemos que analizar las simetrías para elegir una superficie de Gauss adecuada que nos facilite el cálculo del campo eléctrico.
Es decir, tengo que calcular con estas simetrías las componentes y las dependencias. ¿Para qué? Para que yo pueda elegir una buena superficie de Gauss adecuada y que las cuentas sean muy sencillas. Entonces, en principio lo que tenemos que elegir es, como en todo problema de físicas básicas, aún por lo menos, es un sistema de coordenadas. ¿Qué sistema de coordenadas van a elegir para esta configuración? Ya medio ya lo metí ahí, ¿no? Le metí un eje Z ahí. ¿Qué sistema de coordenadas van a elegir? Cilíndricas. Exactamente, cilíndricas, donde el eje Z coincide con el eje de simetría del cilindro. No es el eje Z en cualquier lugar. Perfecto. Entonces, como la distribución de cargas es uniforme, lo que vamos a elegir y está contenida en un volumen cilíndrico, es razonable elegir coordenadas cilíndricas. De manera que el campo eléctrico lo puedo pensar como una componente radial de cilíndricas, o sea, la dirección R, una componente azimutal y una componente en Z. Y cada una de las componentes puede depender de las tres coordenadas, de R, de φ y de Z. Esto es lo más genérico para escribir un campo eléctrico en cilíndricas. Que tenga una componente en R, en φ, en Z y que dependa de las tres coordenadas. Es lo más genérico que puedo escribir. Ahora, por simetría lo que vamos a hacer es simplificar mucho esta expresión. O sea, podemos ver que algunas de estas componentes pueden llegar a ser nulas. ¿Sí? Eso está bueno. O que alguna de las dependencias, como es un cilindro infinito, y cuando decimos infinito no existe lo infinito, pero lo que decimos es que realmente es muy largo. Es como que estuviese viendo esta taza muy de cerca. ¿Ven los límites de la taza? ¿Ven los límites de la taza? Sí, sí, se ven. ¿Se ven los límites? Bueno, no tienen que verlos. ¿Ahí los ven? ¿Qué se ve? No No se ven los Se límites. se ve ve. toda la porcelana infinita. Sí. Se ve toda la taza sucia de café. Pero no ven los límites, no ven los bordes. Bueno, eso es infinito. Es cuando yo estoy viéndola a una distancia tal de manera que a mí me parece infinitamente largo. No veo los bordes. ¿Sí? Eso es infinito. Algo infinitamente largo. Ahora se ve un plano. Claro, fíjense que ni siquiera ven la curvatura. Pero bueno, en este caso sí. En este caso, bueno, a ver. Les muestro la botella. Ahí está. La botella no deberían ver. Perfecto. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer es, con estas simetrías que tenemos lo que tenemos que ver es qué componentes van a ser nulas, ¿sí?, de este campo eléctrico. Y acá viene un truquillo que vamos a usar mucho, que en principio ahora lo vamos a usar de manera informal, Facu después tal vez lo formaliza un poco más, pero es pensar que el campo eléctrico es un vector. Cuando yo transformo un sistema de coordenadas, el campo eléctrico transforma con el sistema de coordenadas. Es decir, supongamos que yo voy a suponer que tengo un punto P a una distancia R del cilindro y voy a pensar que tengo un campo en Z en la dirección Z, o sea, un campo en Z versor, no nulo. Está sobre el eje Y, supónganse que el eje Y está acá, pero este eje Y puede quedar en cualquier lugar, ¿no? Porque como esto es infinito, este eje Y puede quedar en cualquier lugar. ¿Qué ocurre si yo, por ejemplo, roto en torno al eje Y? O hago una inversión, una operación de simetría, Z menos Z. ¿Qué es una operación de simetría? Una operación de simetría es una operación que me mantiene mi configuración de carga igual. Es decir, si yo hago esto, bueno, justo esto, si yo hago esto, ¿sí?, y hago esto así, bueno, tiene agua, justo es un lío, pero más o menos ustedes deberían ver lo mismo, ¿no? Justo este no, porque no es muy cilíndrico. ¿No? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? O sea, ¿o pueden expandir su imaginación a entenderme? El alambre, sí.
Se sale parecido al alambre. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Bueno, eso es lo que yo hice. No me cambia la configuración. Me sigue apareciendo un cilindro infinito con ρ. ¿Por qué? Porque no hay más carga arriba que abajo. No hay nada. Es totalmente uniforme en Z y además es infinito. Entonces es lo mismo que si lo hago así, que lo doy vuelta. Entonces yo doy vuelta el cilindro y el sistema me acompaña esa dada vuelta, esa inversión en Z. Y lo que va a ocurrir que es que en este punto P, ¿sí?, el campo que apuntaba en Z ahora va a apuntar para abajo, ¿sí?, en menos Z rojo, o sea, en el nuevo Z verde. ¿Sí? Entonces, lo que voy a ver es que en un punto P yo llegué a la conclusión de que tengo un campo que apunta para arriba, pero también puedo tener un campo que apunta para abajo. Eso, si yo tengo la misma configuración de carga, es un absurdo. Porque no puede ser que para lo mismo me apunte en un mismo punto en dos direcciones diferentes. ¿Todos ven eso que estoy diciendo? Sí, se ve. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está mal? ¿O qué es lo absurdo? ¿Por qué llega a un absurdo? Debería de apuntar para el mismo lado en ambos casos. Exacto. Pero bueno, ¿qué es lo que estuvo mal? ¿Cuál fue mi hipótesis? Mi hipótesis fue esta que está acá. ¿Qué es lo que está mal de esta hipótesis? Asumir que tiene componente en Z del campo eléctrico en ese punto. Exactamente. Eso es lo que está mal. Está mal. Lo que me lleva a un absurdo, ¿no? Entonces, si me lleva a un absurdo haciendo una operación de simetría, es que el campo de Z tiene que ser 0. Porque lo que estoy diciendo de alguna manera es que hay más fuerza en este punto para arriba que para abajo. ¿Y por qué? Si tengo lo mismo para arriba que para abajo, ¿no? Eso es lo que de alguna manera estoy diciendo. Se puede demostrar también así. O sea que a ver, el chat que dice. Exacto. O sea que lo primero que podemos sacar es que Z vale 0. Ahora pensemos, miremoslo esto de arriba. Supónganse que existe un arriba, ¿no? Porque es raro, porque decimos que lo corto y quiero verlo más o menos, analizar el problema desde arriba. Bueno, yo tengo ahora lo que voy a tener es como una especie de círculo de disco con ρ, visto desde arriba, ¿no? Y bueno, yo lo que sé, supónganse que tengo un círculo de radio R alrededor y agarro un punto P cualquiera por afuera de ese círculo, no importa, el círculo no le den pelota. Y digo, bueno, suponete que tengo una componente acá en I, en el punto P. Hago una transformación de simetría similar a la que hice recién, o sea, distinta pero similar. Y lo que hago es invertir el eje Y. Invierto el eje Y, bueno, acá lo corrí del punto, eso está mal, es el mismo punto P, eso está mal. Pero sobre el mismo punto P, o sea, tomo un punto P acá, un punto P acá, es lo mismo. Y sobre el mismo punto P, lo que veo es que se invierte el campo eléctrico. Es decir, en esta figura el campo I aparece hacia arriba y en esta figura el campo I aparece hacia abajo. Y la configuración de carga no cambió, porque esto tiene totalmente simetría de rotación en torno al eje Z, que es la definición de simetría cilíndrica. ¿Qué está mal? ¿Qué es lo que está mal que me lleva a un absurdo? Absurdo. De vuelta a suponer que tiene componente en el eje Y, el campo. Exactamente. Y si pensás, la componente en el eje Y acá es justo la componente φ, o sea, es la componente tangencial, ¿no? Es decir, yo me paro en un punto cualquiera del círculo. Lo que voy a ver es que no tiene por qué haber más fuerza de este lado que de este lado, porque todo esto es simétrico. Cualquier rotación que haga es totalmente simétrico. Yo lo hice en particular para el eje Y, pero el eje Y puede ser, yo puedo poner este eje Y en cualquier lugar, puedo poner el eje Y acá,
El eje, ¿no? ¿Se entiende eso que estoy diciendo? Porque como tiene simetría de rotación, ¿se entiende? Que la posición del eje Y es arbitrario en ese lugar. Ok. Entonces, la conclusión está en realidad que Φ es nula, porque EI ahí coincide con Φ, pero el eje Y es arbitrario, ¿sí? O sea, como esto tiene alta simetría, lo puse acá, pero lo puedo poner siempre como un sistema ortogonal, ¿no? X acá e Y acá, y igual sacaría la misma conclusión. Entonces, lo que estoy encontrando es que no hay componente tangencial a este círculo que puse acá. Bueno, entonces, fíjense, no tengo componente Φ, no tengo componente Z, no queda otra que el campo eléctrico solo tenga componente radial. Ahora, todavía me falta analizar las dependencias. ¿De qué puede depender? Este punto P y este punto Q son eléctricamente equivalentes. ¿Por qué? ¿Quién me lo puede justificar? Exacto. El cilindro es infinito, entonces como que asumo que no distingue mucho esa distancia entre P y Q, ¿no? Exactamente, tiene simetría de traslación en Z, eso es lo que quisiste decir formalmente, Juan. Esto tiene simetría de traslación en Z. Imagínense como un edificio infinito en el que estoy subiendo por el ascensor y siempre veo lo mismo. Hermoso, no sé qué sería. Cualquier película donde está Johnny Depp puede pasar eso, ¿no? O sea, que voy en el ascensor y veo siempre lo mismo. Un descenso a los infiernos, no me lo imagino. Charlie la fábrica de chocolate. Yo pensaba algo más oscuro igual, pero el abogado del diablo, no me acuerdo, una con dinero. Y estoy contando el final, como siempre, no fallo. Siempre cuento el final de las películas, pero ya tienen 30 años las películas. Bueno, pero como algo así. Entonces, siempre uno ve lo mismo, hay una simetría de traslación. Entonces, el punto P y el punto Q son equivalentes. Y el punto P está un Z determinado y el punto Q está otro Z determinado. Entonces, lo que está ocurriendo que como hay simetría de traslación, lo que no puede haber es que el campo E dependa de Z, ¿sí? Porque si depende de Z, perdí esa simetría de traslación. ¿Quedó claro? Bueno, discute, no, Perdón, André. sí. El campo, o sea, la componente R no depende de Z, ¿no? No, Ninguna de no las digamos. componentes. El campo eléctrico no depende de Z, estoy diciendo. Ah, listo, ya está, listo. Gracias. Y ahora lo mismo, me paro en un círculo, a una distancia R fija del cilindro, y entonces este punto P y este punto Q, un poco ya lo dije, perdón, este punto P y este punto Q son totalmente equivalentes eléctricamente. ¿Sí? ¿Lo ven todos ellos? Eso, porque tiene una simetría de rotación el problema. Siempre en el punto P y el punto Q ven lo mismo. ¿Sí? Ahí imagínense que ustedes están en torno a un edificio circular y caminan alrededor. Van a ver siempre igual el edificio. Salvo que tenga ventanas. Y ahí rompo la simetría. ¿Sí? Entonces, tampoco depende de Φ. No depende ni de Z ni de Φ. Y entonces, fíjense a lo que llegué. De un campo que originariamente... ¿Cuál era? Unas diapositivas atrás, no me acuerdo cuáles eran. Espérenme. Del campo, ¿sí? Que originariamente podía hacer todo eso, llegué a este campo. ¿Cuál era? Llegué a este campo que solo depende de una componente y tiene solo una componente.
es R en el reversor. ¿Sí? Buenísimo, esto recién empieza igual. Por eso les decía que el ejercicio 8 es redenso, porque todavía no calculé el campo eléctrico. Y para eso me conviene usar la ley de Gauss. ¿Por qué? Porque tengo un campo muy sencillito. Lo puedo calcular por definición y se me va a ir al demonio porque tengo cargas en el infinito. Inténtenlo, a veces se va, a veces no. Pero en este caso no me acuerdo. Pero en la esfera sí, en este caso me parece que es un poco lío. Habría que tomar una integral impropia porque el z sea infinito. Pero acá puedo usar la ley de Gauss tranquilamente. Si yo sé que el campo tiene una simetría esférica, donde este R es el R de una simetría cilíndrica, donde este R es el R de cilíndricas, puedo tomar superficies de Gauss donde este campo sea constante. ¿Qué superficie de Gauss se les ocurre? Así, rápido. Un cilindro. Un cilindro, exactamente. Perdón que me quedó la ventana del chat acá y es un lío. Yo estoy cliqueando a lo loco. Me estoy adelantando. Fíjense algo. La densidad de carga está definida como que vale ρ0 adentro, o sea, para un R menor. No, es al revés. R menor que R. ¿Sí? Es al revés. Bueno, es al revés esto, es para adentro, ¿no? R menor o igual a R. Ahora después lo arreglo. R menor o igual a R. Y para R mayor que R, vale 0. Entonces, no es lo mismo estar adentro que estar afuera, porque adentro tengo carga y afuera no. Y el campo eléctrico me tiene que reflejar esto. ¿Sí? Entonces, voy a tomar dos superficies de Gauss. Una superficie de Gauss para adentro del cilindro y otra superficie de Gauss para afuera del cilindro. Y voy a hacer esta integral. El campo eléctrico vale esto siempre, adentro o afuera del cilindro. Vale esto quiere decir, va a tener esta expresión de esta manera. ¿Sí? Exacto, tiene que ser cerrada la superficie. Ahora vamos a ver cómo la cerramos. Cerrada y finita, como dice Facu. ¿Sí? No puede ser una superficie infinita. Entonces, una opción es tomar un cilindro, pero con tapas. ¿Sí? Lo cierro con tapas. Tiene que estar cerrado. No sea un problema. Va a estar buenísimo, no hay problema que tenga tapas. ¿Por qué no va a tener problema? Porque si se fijan, ¿cuál es el flujo a través de las tapas del campo eléctrico? Si el campo eléctrico es radial. 0, dice Lara. Muy bien, Sergio también. Claro que va a ser 0. Porque no hay flujo a través de las tapas y ahora lo vamos a ver en las cuentas. Y después voy a tomar otro cilindro de un radio mayor que R que quede por afuera. ¿Sí? Entonces voy a calcular el flujo para adentro y para afuera. ¿Puedes repetir eso de los dos cilindros? Que no entendí. Claro. Yo me tarea acá porque lo escribí mal esto. Para que lo tomen, a ver, ténganme paciencia, lo voy a arreglar, ¿eh? Dame 2 segunditos. Pongo un marco en blanco. Es mayor o igual en realidad. ¿Volví a escribir lo mismo? No. Es mayor o igual en realidad. No, porque no puedo, acá puedo estar. Lo que yo quiero decir es que cuando estoy adentro del cilindro, hay carga. O sea, pensarlo así. Cuando yo digo que la ρ es uniforme, en realidad lo que estoy diciendo es que la ρ es una función de R, la densidad de carga en volumen. La ρ es una función de R, donde vale constante entre 0 y R, y 0 afuera. Entonces, de alguna manera, yo lo que estoy diciendo es que la distribución de carga tiene esta simetría. Tiene un valor hasta R y 0 afuera. Entonces, el campo eléctrico tiene que reflejar esta simetría y tiene que en principio ser una función partida también, porque no es lo mismo estar adentro del cilindro donde estás rodeado de carga que estar afuera del cilindro donde ves la carga contenida en un cilindro.
La razón matemática es que ρ es una función partida, entonces E tiene que ser una función partida en el mismo lugar. Reflejar la simetría. Sí, eso sí lo veo, pero lo que no había entendido bien es, justo dijiste que ibas a tomar un cilindro de radio mayor y otro de un cilindro de radio menor, y además el cilindro del ejercicio, o sea, tendríamos No, 3 claro, cilindros. exacto. El cilindro del ejercicio es un cilindro de cargas. Y después Claro. tengo lo que yo ahora voy a llamar superficies de Gauss. Claro. Voy a tener una superficie de Gauss. Yo puedo tomar cualquier superficie de Gauss. La superficie de Gauss no es física. La superficie de Gauss me ayuda Sí. a calcular el campo. Es un aliado matemático. Sí. Entonces, yo voy a elegir una superficie de Gauss que sea un cilindro de R menor que R grande, es decir, que estoy adentro del cilindro de carga, y una superficie de Gauss, sí, cilíndrica, siempre, que sea más grande y que rodee la carga. Ok. Pero Perfecto. el cilindro de carga es único. Claro. Genial. Gracias. Entonces, tomo este cilindro celeste acá, y el cilindro de carga es este, que, a ver, lo puse así porque si no, no se iba a ver, ¿sí? Pero el cilindro de carga es este que está acá. Y este es el cilindro de superficie de Gauss. Y después voy a poner este rojo que está acá. Y entonces, lo que vamos a hacer es calcular el flujo del campo eléctrico, que yo ya sé que es un R en R versor, que es un R en R versor, y voy a ver el flujo por las tapas y por los laterales. Fíjense que la tapa 1 es del diferencial de superficie por la normal exterior a la tapa 1. La normal exterior es en la dirección Z versor. Y la normal exterior a la tapa 2, es decir, la de abajo, la normal exterior es la que siempre me apunta hacia afuera de mi superficie. Es en menos Z versor, ¿sí? Pues si fuera para adentro, me quedaría metida dentro de la superficie. Entonces, no tiene que estar encerrada por la superficie. O sea, queda en menos Z versor. Y es esto que está acá. Y son iguales, ¿no? Las tapas, las dos son iguales, si no, no cerraría el cilindro. Entonces, en principio, el flujo a través de las tapas se expresa así. Y el flujo a través de la superficie lateral es R en R versor, el diferencial de la superficie lateral, por la normal exterior a la superficie lateral, que siempre es en R versor. Un R versor que depende del punto, ¿no? Porque cambia a lo largo y a lo ancho. Pero si se fijan, yo tengo que hacer un producto escalar acá. R por R versor da 1, R por menos Z versor da 0 y R por Z versor da 0. De manera que no hay flujo a través de las tapas. Entonces, si yo a mi cilindro le puse tapas para que cumpliera con la ley de Gauss, igual no me molestaron esas tapas. Igual tengo que ponerlas físicamente, porque si no, no estaría haciendo bien la ley de Gauss. Pero no hay flujo, son inocuas esas tapas para calcular el flujo. Solo me queda flujo a través de la superficie lateral. Entonces tengo que ponerme a hacer esta cuenta. Para eso tengo que poder parametrizar, o sea, saber quién es de ese lat. R por R versor es 1, no hay problema. ¿Y cómo calculamos de ese lat? Si voy al apunte, cuando me muestran el cilindro, yo lo que quiero calcular, el de ese lat, digamos, el diferencial de superficie lateral, es este rectángulo que está acá, que mide de alto de Z y de ancho R de phi. Acá dice ρ, pero es R. R de phi. ¿Sí? Entonces, el ds es R de phi de Z, es decir, este arco es R de phi, en R versor. Lo meto adentro de la integral y tengo esto que está acá. A ver, ahora, después que termine de hablar, quiero ver el chat. Claro, el producto interno se efectúa en integral. Entonces, ¿ya? Esto es, a ver, esta integral, ¿entre qué y qué integro? Bueno, el z lo integro entre 0 y L. ¿Sí? Uy, qué cosa, porque era infinito mi cilindro. Sí, mi cilindro de carga es infinito, pero mi cilindro de Gauss, mi superficie de Gauss es finita. Dejen el 0 y L que está acá y no se hagan problema que ya se va a ir.
Y después entre 0 y 2pi, ¿no? Porque es de radio fijo esta superficie lateral. Cuando hago la cuenta me da esto. Por ahora solo trabajamos con la simetría del campo, sin detenernos si estábamos adentro o afuera del cilindro cargado. Ahora, bueno, supongamos que estamos con el cilindro de... ¿Entendieron esto que escribí acá? O sea, yo siempre estoy... Por ahora no me fijé si estaba adentro o afuera. ¿Todos lo ven eso? Solo agarré este cilindro de acá. No sé si se ve tanto, pero... Ahora sí, no va a ser lo mismo si yo estoy adentro, si estoy afuera, cuando calcule la carga encerrada. Porque no es lo mismo un cilindro que está adentro que carga encierra que cuando está adentro. Veamos primero el cilindro exterior. ¿Cuál es el diferencial de carga del cilindro interior, perdón, el S1? Fíjense, yo tengo el cilindro interior. El diferencial de carga es ρ por el diferencial de volumen. El diferencial de volumen de un cilindro es R de phi de Z de R. ¿Sí? Tiene unidades de volumen. Esto es longitud, longitud, longitud. Es un diferencial de volumen del cilindro. ¿Todos llegan? ¿Me siguen ahí? Como les dije, si no me siguen, apunte al lado, repaso de mate 3. Entonces, este es el diferencial de carga. La densidad de volumen por el diferencial de volumen. Ahora, ¿entre qué y qué lo integro? Bueno, este diferencial de volumen lo tengo que integrar. Entre 0 y 2pi, o sea, es el diferencial de volumen que encierra, o sea, ahora estoy calculando el volumen que encierra este cilindro finito. El Z es entre 0 y L, y el R de este cilindro es entre 0 y un R genérico menor a R grande. De hecho, acá podríamos poner prima y prima. Pero finalmente, como la densidad es constante, la carga encerrada es la densidad por el volumen del cilindro interior. Si voy al cilindro exterior, la densidad de carga por el diferencial de volumen, ¿sí? Por un diferencial de volumen del cilíndrico es la carga. Pero ¿entre qué y qué tengo que integrar? Y ahí es donde cambia. Yo estoy integrando, estoy viendo la carga esta celeste que está acá, que encierra este cilindro rojo que está acá. El phi integro entre 0 y 2pi. El cilindro entre 0 y L, el largo entre 0 y L. Y ahora, el radio de esta carga que encierro, no voy de 0 a R del cilindro grande, porque por afuera del cilindro de carga no hay carga. Entonces, integro entre 0 y R del cilindro de carga. Pregunta, Andrea. Acá vos pusiste que el cilindro grande tiene radio R. ¿Esta R coincidió de casualidad con el R? No coincidió de casualidad. Tiene el mismo radio que el cilindro cargado, entonces. Claro, porque vos estás encerrando con el cilindro rojo carga. Sí. Y la carga que estás encerrando, por más que el dibujo es medio choto, suponete que esta es mi superficie de Gauss, ¿sí? Y suponete que este es mi cilindro de carga. ¿Ves que queda? Voy a hacer un enchastre. No queda más grande. Claro, exactamente. Ay, eso sabía. Por eso es que... Disculpe. Ay, perdón. Sí, decime. Por eso... No, claro, mi pregunta es, ¿no debería ser esta superficie 2 de un radio R más grande que el R del cilindro cargado? Sin embargo, lo integramos entre 0 y ese R. La carga integramos, ¿eh? La carga esa es la duda, entonces, claro, estamos integrando... La carga. No. El flujo no, porque es mentira que acá no haya campo. Acá va a haber campo. Entonces, no es que no hay flujo, no hay carga. Pero en el caso anterior, o sea, si queremos integrar la carga, en el caso anterior integrábamos hasta R chiquito.
Claro. Ahí estamos integrando sobre la superficie de Gauss y no sobre la carga. No, seguís integrando carga siempre, lo que pasa es que estás integrando la carga que encierra la superficie de Gauss. Claro. Y justo coincide con el radio del cilindro. En el caso del radio más grande hay carga solamente hasta el R que tiene el cilindro cargado. Exacto, eso es lo que intenté dibujar ahí. Genial, muchas gracias. La carga encerrada es solo ese cilindro. No, está perfecto. Es elemental lo que preguntaste. Alguien que me preguntó hasta qué es lo que va primado, esta iría primada, en realidad. Y esta iría primada porque si no coincide con la variable, con el límite. Porque no coincide con el límite. Back. Sí, ese es mi rinto. Bueno. Esperen que voy a sacar el celular. ¿Correcto? Entonces, bueno, integro entre 0 y R grande. Entonces, recopilando. Cuando hice la integral de flujo me dio esto, sin importarme si estaba con el cilindro de adentro o de afuera. Porque esto tiene que ver con la simetría del problema. Yo en ningún momento dije estoy adentro o estoy afuera. Dibujé el cilindro de adentro, pero nunca me importó si estaba adentro o afuera. Cuando hice estas cuentas. O si no, háganlas para el cilindro rojo y van a ver que dan iguales. Y después tenemos una carga encerrada por la superficie de adentro y una carga encerrada por la superficie de afuera. Ahora, Gauss lo que me dice es que este flujo total es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Pero bueno, voy a tener que ver qué pasa adentro y qué pasa afuera, ¿no? Es partida, va a ser partida esta igualdad. Entonces yo lo que sé es que el flujo total que me dio esto es, si estoy adentro del cilindro, vale esto, la carga encerrada sobre epsilon 0. Pero si estoy afuera del cilindro de carga, vale esta, la carga encerrada sobre epsilon 0. Entonces, despejando finalmente, yo tengo que el módulo de R es esto dividido 2πrl. Y el L se me va. Por eso siempre le dije que no sea un problema de qué tan alto es el cilindro, porque se me va a ir si hago bien las cosas. Y es en el reversor, eso lo habíamos sacado por simetría. Bueno, listo. No es fácil. Igual la clase que viene, bueno, y ahí es así lo grafico, y ven que el campo es lineal con R adentro del cilindro y después decae como 1 sobre R. Entonces, cada vez que ustedes encaran cada uno de estos problemas, el problema 8, tengo que elegir un sistema de coordenadas, analizar las simetrías, elegir la superficie de Gauss, que sea una superficie cerrada y que explote la simetría del problema, y calcular el E con la ley de Gauss. No es fácil, es un tema complejo, estructural, que la clase que viene incluso vamos a seguir repasando. Claro, tenés que pensar mucho para darte cuentas. Está bien esa conclusión. ¿Qué es lo último? Pueden hacer todo el ejercicio 8, pero ¿qué es lo último? Alguien me dice, ¿podés repetir lo último? Ah, ¿por qué se cancelaba L? Fíjate si sacás el flujo acá te queda 2πrl por ER. Y acá te queda que la carga encerrada es πr cuadrado L por ρ. Cuando despejás de acá R, el L se te va. ¿No? O sea, vos sabés que esto, que es el flujo, es igual a la carga encerrada dividido epsilon 0. O sea, acá. Esto lo puedo hacer porque el cilindro de adentro y el cilindro de afuera tienen los dos la misma altura. Entonces siempre es el mismo L. Entonces, despejás acá, esto con esto se va y esto con esto se va. O sea, haces término a término, ¿no? Esto igual a esto y despejás R, y esto igual a esto y despejás R. Entonces te queda la función partida esta que está acá,
donde L se fue, por eso nunca importó el alto del cilindro. Era raro pensar en un cilindro que tiene una altura determinada cuando yo estaba hablando de infinitas cargas a lo largo. Pero no se dan problema porque se va. Hay un montón de cosas de la superficie de Gauss que se terminan yendo. Yo creo que cada vez que encaran uno de los ejercicios del problema 8 tienen que hacer esto. Elegir un sistema de coordenadas, analizar las simetrías, elegir la superficie de Gauss y calcular E con ley de Gauss. No es fácil. Hay 3 simetrías igual cilíndricas, o sea que esto les va a servir para el hilo infinito, esférica y plana. El plano lo vamos a ver la clase que viene, y la esfera también la vamos a ver la clase que viene cuando veamos superposición. En realidad la esfera ya la vimos, porque vimos la carga puntual, y eso es simetría esférica. Sutileza, pero primero no se analizan las simetrías y después se elige el sistema de coordenadas. Sí, tenés razón. Yo cuando digo analizar las simetrías es descartar componentes y dependencias. A eso me refería específicamente. Claro. Okay. Bueno. Perdón que estuvo tan accidentada la clase. Código, y está bueno que también, y tiene una explicación, no es un código pelado, después lo pueden releer tranquilos. Así que paso a compartir. Si le pinta darle la opción a... Ahí está. Bueno, buenísimo. Entonces, esto es como la parte numérica de ejercicio 6, que hablaba de cómo es el campo de un disco afuera del eje de simetría, que no es muy trivial. Entonces, arranco, como siempre, voy a dibujar más o menos como puedo todas las coordenadas relevantes. Entonces, el R' está sobre el plano, ¿no? No tiene componente Z, lo sabemos porque el disco es plano, no tiene espesor. Entonces, yo lo voy a expresar en polares con el ángulo φ', pero después el R en principio va a ser arbitrario, ¿no? Porque estoy fuera del eje, o sea, puedo estar en cualquier punto, puedo estar por fuera del plano y por fuera del eje. Entonces, en general, mis vectores son R, clásico, R en R versor, este es el de polares, más un Z en Z versor. Y el R', en cambio, está acotado al plano, entonces tiene Z igual a 0. Entonces es lo mismo, pero todo primado en la parte de polares. Y también va a estar acotado, ¿no? Donde puede estar, a diferencia del R, que en principio como es un punto fuente puede estar en cualquier lado, un punto campo, perdón, puede estar en cualquier lado, el punto fuente está acotado. Va a estar entre 0 y el R grande, que es el radio del disco, y entre 0 y 2π, que es el ángulo. ¿Estamos hasta ahí? Creo que todos ven bien esto. Sí, el que me lo hice en Inkscape. Entonces, vamos a calcular las distintas cosas. Esto yo un poco lo conté a Andrea, así que lo voy a pasar un poco por encima, pero si algo no queda, párenme. Entonces, yo calculo el módulo cuadrado, porque no tengo ganas de estar arrastrando raíces, después se las pongo, como el producto interno consigo mismo, y uso básicamente el cuadrado del binomio. O sea, a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces el producto cruzado, que acá es un producto interno, se entiende, ¿no? Y bueno, el producto cruzado hay muchas formas de hacerlo. La forma más fácil es agarrar esto de acá y hacer el producto. La componente en z, como vemos, no va a aportar nada, porque el z cuando lo multiplique con cualquiera de los del R' se me van a anular, pues están en x y en y, entonces me va a quedar r coseno coseno y r seno seno, que es esto que tengo acá. Y el que se acuerde del cos en sen, sabe que esto de acá es el coseno de la resta de los ángulos, que es exactamente a lo que llegamos, que está bien, porque es el ángulo relativo, y es lo que esperamos, un producto interno siempre da el producto de los módulos por el coseno del ángulo entre esos dos vectores, que en este caso va a ser φ' menos φ, o sea, va a ser este pedacito de acá que sobresale entre R y R'. Entonces, acá vemos la principal complejidad, ¿no? Si nosotros estuviéramos en el caso que hicimos en clase, R' es 0, ¿no? Porque estamos sobre el eje, entonces este término con coseno automáticamente desaparece, también desaparece este término de acá, pero este no es tan terrible, pero lo importante es que desaparece este término del coseno.
El diferencial de superficie es lo estándar de polares, ¿no? Entonces, con todos los ingredientes, como dice Andrea, vamos a ponerlos y volcarlos en la integral. Entonces, bueno, el sigma es constante, así que lo saco fuera de la integral. El K también es una constante, lo saco fuera de la integral. Y me queda R menos R', como pueden ver es componente a componente. La X, la Y y la Z. Y el denominador es, bueno, lo que habíamos obtenido antes. Entonces acá vemos la clara complicación que hay con esto, ¿no? Digamos, no es trivial integrar esto en phi. De hecho, probablemente no se pueda. Entonces, como les decía, si ustedes acá reemplazan R' igual a R, perdón, igual a 0, no R'. Déjame que lo corrijo antes de... Si ustedes reemplazan R En igual a látex me 0 quedan acá. horribles, perdón. Y lo veo el tuyo que está reordenadito y bonito. No, que mis látex siempre quedan horribles y veo ahí tu codito de látex re bonito. Es cuestión de hacerlo, odiarse mucho, y eventualmente uno lo va mejorando y se va odiando menos. Y en el caso de R igual a 0, como les decía, el coseno desaparece, todos estos senos, medio este seno, todo lo que tiene que ver con phi medio que tiende a desaparecer, y recuperamos lo de la vez pasada. Acá en particular nos interesa la componente z, porque va a haber una componente R, o sea, esta integral de acá, toda esta componente x e y, no se van a anular, no trivialmente al menos, entonces va a haber componente R, pero el ejercicio nos pide solo la componente z. Entonces, como solo quiero la componente z, y esta integral factoriza, ¿no? La puedo separar en integral con una componente x, una componente y una componente z, me voy a concentrar solo en la z, entonces todo esto no me importa. No es que es cero, simplemente no me importa, no le estoy prestando atención. Y me termina quedando esta integral, que poco mejor, pero sigue no estando dentro de lo que se puede resolver analíticamente, desafortunadamente. Entonces, lo que vamos a hacer acá, para tratar de masajear esto y tratar de ponerlo en términos de algo que sea lo más cómodo posible para la computadora, entre comillas. Y una cosa muy copada para la computadora es evitar las unidades. Porque, como ustedes vieron en Python, yo pongo números cuando yo defino una variable, no le pongo unidades. Yo no digo que A es igual a 1 metro, yo digo A es igual a 1. No puedo decirle que es 1 metro, no es trivial. Entonces, algo que es cómodo es siempre tratar de trabajar con magnitudes que no tengan unidades. Porque en ese caso 1 es 1, no tiene unidades, es un 1 matemático ideal, que es algo con lo que la computadora trabaja mucho mejor que con la noción de 1 de metro, que es como que es un poquito más, un poco más abstracto en algún sentido. ¿Se entiende esto? ¿Por qué es importante dimensionalizar? O sea, quitarle las dimensiones a las cosas con las que yo quiero trabajar. Creo que capaz requiere cierto masticar, pero no importa, está toda la carrera para eso. Entonces, vamos a dimensionalizar. Entonces, dice, bueno, ¿cómo dimensionalizo? Tengo que agarrar mis variables y construirme nuevas que no tengan unidades. Entonces, lo primero, estamos atentos a que el ejercicio nos dice a una altura fija. O sea, yo quiero el campo en función del radio a una altura fija. Entonces vamos a pensar eso. Voy a pensar que z en realidad es una altura h, positiva en principio porque no importa. Si lo apunto para abajo, va para abajo, el campo no es tan distinto. Entonces, acá como que ya me surge al toque, ¿no? Una especie de longitud natural en mi problema. La altura a la que estoy, qué tan lejos estoy del disco. Eso suena como una buena magnitud. Entonces, voy a definir variables U y U', que me van a medir R y R', pero en unidades de la altura h. O sea, el cociente. Voy a hacer unidades que son R dividido h. Entonces, yo mido mi radio, no en metros, no en centímetros, no en milímetros, sino en alturas. ¿Cuántas alturas estoy del centro? En algún sentido. En el fondo, matemáticamente es un cambio de variables de lo más pavo del mundo, ¿no? U no tengo diferencial porque no estoy integrando en R, perdón, estoy integrando en R' nomás. Entonces, el U' sí me va a cambiar el diferencial, ¿no? De forma trivial. Me van a cambiar los límites de integración. Ahora en R antes iba de 0 a R grande, ahora U' va a ir de 0 a R sobre H, ¿no? Porque dividí por H todo, que también es una dimensional que voy a llamar U grande. Y por último, lo otro que voy a hacer, que no es tan necesario, pero es cómodo, es voy a definir la diferencia de ángulos como un θ.
que no me cambia el diferencial, solo me cambia los límites de integración. ¿Se ve este cambio de variables? ¿Es razonable? ¿O a alguien le hace un poco de ruido? Se entiende bien. Se ve razonable, bien. Entonces, hago este cambio de variables. A lo bestia, me aparecen unos cuantos h. Acá arriba, como tengo un r' y un z, z yo lo transformé en h, así que ahora voy a tener HU' es esto, y Z es H. El de R le aparece un H adelante, como se transforma en DU'. A todo lo de abajo se escribe como U por H, si es primado o no. Sí, el phi lo cambiamos exactamente por lo que están diciendo ahí. Es un poco más cómodo, y porque voy a usar una propiedad después de las funciones que son 2pi periódicas. Y me va a venir muy bien tenerlo así. Me viene bien que el phi aparezca en los límites de integración y no en el argumento. Porque el phi sigue estando, todavía no lo fulminamos. Entonces, bueno, nada, acá veo que hay un h cuadrado en todos los términos, lo saco de factor común, y me queda h cuadrado a la 3 medios, que es h al cubo. Importante, porque yo aclaré que la altura es positiva, si no me queda módulo de h en general. Nunca se olviden de eso, porque eso es clave para algunos comportamientos. Entonces, acá, como yo me limité al caso h positivo, me queda un h al cubo que se me cancela con el h al cubo de arriba. O casualidad, o no tan casualidad. Entonces, el h, mágicamente, entre comillas, desapareció del problema. O sea, al menos desapareció del integrando. Z ya no está en el integrando. ¿Dónde está Z ahora? Porque Z no desapareció. ¿Quién se juega a decirme dónde quedó Z? Metido. Está definido en U', ¿no? Claro, pero U' es una variable de integración, así que es una variable muda, ¿no? Digo, cuando yo integro una variable, esa variable termina desapareciendo. Es como un índice de una sumatoria, ¿no? Son variables mudas. ¿Se entiende? Tanto θ como U', cuando yo termine de integrar, van a desaparecer porque no son variables. Las cosas que son variables acá, o sea, que realmente van a sobrevivir después de la integral, son el U grande, el phi, ambas porque están en un límite de integración, y el U no primado porque no estoy integrando respecto de él. El H está justamente metido en el U. Entonces la información de la altura en la que estoy no está en el integrando, está en el límite de integración ahora. O sea, pasé Z de algo que está... No la voy a resolver. No, esta integral no se puede resolver analíticamente. Lo que estoy haciendo es limpiarla. O sea, si ustedes la ven ahora, está como bastante más limpia respecto a como estaba antes. Para empezar porque todo es adimensional. Que es lo más importante, y después porque es como un poco más simple, ¿no? O sea, acá tengo un 1 en vez de un Z, claramente me estoy sacando como cosas de encima. Hay una cuenta en el apéndice, pero yo voy a usar esta propiedad. Después, si quieren, la pueden ver, o la charlamos después al final, pero es un apéndice. Lo que voy a hacer es mostrar que cualquier integral que tenga, que tiene estos límites, entre phi y 2pi más phi, en realidad la puedo cambiar por una integral entre 0 y 2pi, cuando mi integrando es 2pi periódico. 2pi periódico es lo que suena, ¿no? Que tiene periodo 2pi, o sea, cada 2pi se repite. Entonces, como mi integrando es una función de coseno, que el coseno es 2pi periódico, mi integrando es 2pi periódico. Entonces, yo puedo reemplazar los límites de integración de phi a 2pi más phi por 0 a 2pi. O sea, puedo tomar phi igual 0, que era algo parecido a lo que alguien estaba diciendo antes de empezar la clase. En algún sentido yo puedo poner el origen de mi ángulo donde yo quiera, ¿por qué no lo pongo en phi? Bueno, eso es equivalente a esta propiedad que es puramente matemática. Pregunta. Sí. Vos hacías el cambio de variable para pasar de 0 a 2pi a phi más 2pi. Y ahora Sí. volvés a 0 a 2pi. Pero lo único que lograste variables. al final es hacer desaparecer el phi y el phi' y convertirlo en un θ, ¿no? Exactamente. Solamente fue para eso, ok. Toda esta maniobra para poder decir no depende de phi. Exactamente. Genial. Que es algo que uno esperaría. Sí. Ahí cuando decís que nuestro integrando es una función periódica en 2pi, bueno, hablamos del coseno de θ. Dos cosas. Primero, el coseno de θ es el inverso del coseno, ¿no? Porque está en el denominador.
Y segundo, o sea, no me parece que eso sea periódico, porque lo veo como, o sea, está re escondido el coseno de tita ahí en ese integrando. Bueno, pero no tiene otra dependencia en tita, ¿o no? La única dependencia en tita está a través del coseno. Y no importa que esté 1 sobre coseno a la 3 medio, eso sigue siendo 2pi periódico. Coseno a la 3 medios también es 2pi periódico. O sea, Y mirá el el 1, denominador solo. Constante más coseno. También es 2pi periódico, ¿no? sí, Si nada yo más agarro el que coseno y sí, si yo tengo 1 sobre constante más coseno toda la 3 medio, sigue siendo 2pi periódico. sí. Ok, joya. Porque imagínate que yo agarro el coseno y le sumo 2pi. Sí, Entonces, coseno de tita más 2pi es coseno de tita. sí, Entonces volvió a quedar lo mismo que antes. Es como que es una claro, eso sí. composición. Si vos componés una función con una función 2pi periódica, te queda una 2pi periódica. Pero la función 1 sobre constante más algo a la 3 medio, eso no es Eso no es 2pi periódico. periódico. Pero como está compuesta con Con una el 2pi coseno, periódica, te ok, queda 2pi periódica. perfecto, joya. Buenísimo. Sí, sí, es un poco nebuloso, pero me gustó este caso porque está bueno ver que esta propiedad de la simetría y la dependencia en phi se puede, o sea, sale matemáticamente a veces, no siempre, a veces es mucho más difícil de probar. Acá es, dentro de todo, accesible. Igual, si haces la sumatoria de la propiedad de la suma de dos ángulos, te sale. Hay el otro componente que tenía el 2pi se anula. Que te queda un seno de 2pi es 0. Entonces te vuelve a ser periódica. Exacto, exactamente, porque coseno de x más 2pi es coseno de x. Eso es una propiedad que, sí, lo podés hacer con la suma con la propiedad de la suma del coseno de la suma, perdón, o lo podés saber, porque bueno, uno sabe de graficarlo, de la definición geométrica, que el coseno cuando vos das una revolución de 2pi no cambia, no se entera de ese cambio. Esto de las 2pi periódicas, los que están haciendo Mate 4 lo van a seguir viendo, lo van a usar bastante en la segunda mitad cuando vean serie de Fourier. De hecho lo vieron en F2 algunos también. Bueno, entonces, lo último que voy a hacer es decir, bueno, listo, ¿por qué no termino de dimensionalizar todo y paso dividiendo el K por sigma? Y con eso ya me queda todo dimensional. Esto que está acá es adimensional. Dato de color para que sepan, K por densidad superficial tiene unidades de campo eléctrico. Entonces, acá tengo algo dimensional, acá tengo algo dimensional, que todo dentro de cosas dimensionales estoy punto caramelo para dárselo a la computadora. Porque ahora todo lo que ponga van a ser números adimensionales, cosas que no tienen dimensión y por ende la computadora las puede entender perfectamente, son objetos matemáticos clásicos. Acá uso esta notación con el punto y coma para separar de que U no es una variable, es un parámetro, ¿no? O sea, como esa diferencia que tenemos de física entre variable y parámetro. El parámetro es algo dado del problema. Y esto es algo que yo quiero empujarles mucho en la cabeza. Originalmente yo tengo más parámetros y más variables, ¿no? Porque en principio yo tenía como variable R y Z y como parámetro R grande, ¿no? El R grande que es el radio de mi disco. Y ahora una de esas desapareció. Eso es algo, una propiedad que pasa mucho en física, que es que cuando uno dimensionaliza se da cuenta que hay dependencias que desaparecen o se absorben en otras. Entonces, por ejemplo, esto es normal decir, el campo no depende de R y de H, sino específicamente de la combinación R dividido H. Entonces, siempre que aparezca un R, tiene que aparecer un H dividiéndolo. Esto es una propiedad de cómo está, del problema en sí mismo. Es una propiedad de las dimensiones. Entonces se formaliza después mucho mejor en estructura 1, que se llama el teorema Pi. Y lo mismo no depende de H o Z, porque H y Z son lo mismo, y la distancia, sino que depende de la combinación R dividido H. O sea, esto no depende de R y de Z, sino de R dividido Z. O sea, no me importa qué tan alto estoy, me importa qué tan alto estoy respecto a qué tan lejos estoy del radio, del centro. O sea, el radio. Es un poco... es llamativo. Y esto está buenísimo porque como con esto eliminé un problema.
Esto es poderosísimo, sí, esto es extremadamente poderoso. Esto es de lo más poderoso que hay en la física. El teorema Pi es una cosa increíble. Acá en esto no estamos hablando del teorema Pi en sí mismo, pero estamos usándolo medio a lo bestia, a manopla. Entonces, esto está buenísimo porque no se eliminó un parámetro del problema. Tenemos una perilla menos que tocar, ¿no? Cuando uno piensa en un experimento, entre comillas, un experimento numérico si quieren, uno tiene perillas que ir tocando. Va cambiando, bueno, le cambio la frecuencia, le cambio la amplitud a la onda, bueno, acá hay una menos. Acá tengo una perilla, y uno diría, bueno, tengo una perilla para cambiar el radio de mi disco, tengo otra perilla para cambiar la altura en la que estoy, y otra perilla para cambiar el radio al que estoy respecto del centro. Acá lo que es, no, tranqui. Con 2 perillas estás. Una perilla para U chica y otra perilla para U grande. Te ahorraste una perilla, y eso está buenísimo. Nos va a permitir explorar más del problema con menos cómputo. Entonces, lo último que voy a contar muy rápido antes de ir al código es integración por regla de trapecios. Los que ya hicieron numéricos se lo pueden olvidar. El resto es como para que saquen un flavor, lo van a ver bien en numérico. Pero la idea es, si yo tengo una función arbitraria, por ejemplo esta curva azul, yo puedo tratar de aproximar el área sobre la curva armando trapecios, que son básicamente estas cositas que se ven acá, ¿no? O sea, yo agarro algunos puntos, discretizo mi intervalo en X, acá. Yo lo hice, ok, no entendí. Entonces yo tengo x0, x1, tengo todos mis xn que los discreticé en X, y lo que hago es aproximar el área bajo este tramo como el trapecio, ¿no? O sea, un rectangulito que tiene base x2 menos x1 y altura f de x1, y después le sumo un triangulito, que es como lo que me falta. Uno de estos 2 puntos y me armo un triangulito acá. Bueno, la suma de Riemann, puramente claro, es medio modificada. La suma de Riemann solo consideraría el triangulito, el rectangulito, y en algún momento uno lo hace tender a 0. Yo no lo voy a hacer tender a 0, ¿no? Porque estoy en una computadora, no tengo límite. Puedo hacer el ancho tan chiquito como esté dispuesto a hacer la cuenta. También Sí. tomás el triángulo que hay, ahí lo entendés. Claro, y le sumo el triángulo como para decir, lo mejor un poquito. Porque como yo no soy Riemann, y no puedo hacerlo infinitamente chiquito, le agrego un triangulito para mejorarlo, exactamente. Y con esto uno dice, bueno, ¿cuál es el área entonces de todo esto de acá? Bueno, es el área del rectángulo, que es base por altura, más el área del rectangulito, que es un medio de base, que es nuevamente la misma de antes, por la altura, pero ahora la altura es f de x2 menos f de x1, solo este tramo. Exactamente, termina quedando como la base por el promedio, en algún sentido, ¿no? El promedio de f de x2 y f de x1, o sea, el de arriba y el de abajo. Que está bien, es como si yo hubiera tomado un rectangulito que está como justo acá, justo a la mitad. Oh, horrible, ¿qué es ese color? No se ve nada. Que está como justo acá. Es como que promedié lo que me sobra acá, me va a faltar acá. Suena justo. Es como que uno medio que pierde y gana un poquito y un poquito. Entonces, esta es la fórmula que uno termina teniendo. Un medio de base por el promedio de la f, básicamente. Si nosotros nos restringimos a x y que están equispaciados, que es lo que uno suele hacer, x sub i más 1 menos x sub i va a dar delta x, porque es siempre el mismo, y cuando sumo todas las áreas, me termina quedando una sumatoria de todos estos términos. Esa es la regla de trapecios in a nutshell. Van a verlo un poco mejor, obviamente, en cálculo numérico, les van a mostrar que esto es O de delta x al cuadrado y todas esas cosas, para que uno entienda el error y por qué está bueno. Pero en principio, lo que importa... Perdón, que te interrumpa. Sí. Cuando te referís a numérico, ¿te referís a cálculo? Sí, cálculo numérico. Ok. No sabía bien a qué te referías. Sí, sí, cálculo numérico, estas cosas se ven. Van a haber versiones de orden más alto, o sea, ¿qué pasa si voy a interpolar con una línea, lo hago con una parábola y cosas así? Un poco más complejo, digamos. Un poco más complejo, pero acá, para salir del paso en F3, Viene bien. estamos con esto. Este método
lo implementa Python en algo que, en NumPy, que se llama np.traps, por trapezoid, trapecio, que básicamente hace eso, recibe el array i con los valores f de xy, el espaciado, asume que está aquí espaciado, eso es importante, creo que podés pedirle que no te lo asuma, pero vamos a hacerlo, y hace la integral. Acá hay un detalle, nosotros tenemos una integral, tenemos dos. Entonces, bueno, hay que avivarse de que nuestra f, que le vamos a pasar, tiene, que es el integrando de mi función, ¿no? Tiene tres variables, tiene u, u' y tita. Entonces, lo que voy a necesitar para poder hacer esto es tener un dominio que sea en R3, digamos, una región en R3 para darle a mi función. Esto es una función, básicamente, de R3 en R. Entonces necesito que el dominio donde yo estoy evaluando sea algo de R3. Eso lo vamos a ver bien más adelante, que es lo que llamo una measured. Pero acá, como para salir del paso, solo como para entender la intuición, buenísimo, están hablando por ahí entre ustedes. Entonces lo que yo tengo que hacer es discretizar mis variables u, u' y tita, en los intervalos que a mí me interesa, ¿no? Tita obviamente va a estar entre 0 y 2pi, u y u' vamos a tener que ver con un poco de criterio físico donde lo ubicamos, y lo vamos a discretizar con distinta cantidad. Vamos a poner un n sub u para u, n sub u' para u', y n sub tita para tita, mate con los nombres. Entonces, por ejemplo, para la integral es fácil, porque yo sé que u' está entre 0 y el u grande, ¿no? Por la forma de mi integral, como estoy integrando en u', voy entre 0 y u grande. Así que ese ya sé cuál es. El de tita ya hemos dicho que era entre 0 y 2pi, así que estos dos se los ve bastante obvios. No tengo nada más que hacer. La integral no existe por afuera de esta región, no la estoy calculando, así que soy libre. Para u, tengo que elegir algún rango. Yo, depende de qué tan lejos yo quiero evaluar, ¿no? Porque en principio u puede, al igual que r, ir de 0 a infinito. Pero mundo finito, computadora finita, vamos a tener que acotarnos. Yo elegí un rango para u entre 0 y 2 veces u grande, que equivale a entre 0 y 2 veces el radio. O sea, yo me voy a poder alejar hasta 2 veces el radio del centro. O sea, el borde del disco me va a quedar a la mitad del intervalo. Acepto críticas, pero me parece Yo más o menos quiero razonable. preguntar, Sí. a U lo habíamos definido como R sobre H o algo así. ¿Por qué vos Exacto. decís que entonces es lo mismo que decir que U chiquita se mueve entre 0 y 2R y no sería 2R sobre H? Claro, porque esto de acá es 2R grande sobre H. Ahora que yo tengo un coso, porque lo estoy haciendo. Esto es equivalente a 2R sobre H. Me quedó peor todavía. Esperamos un segundito que ahí lo escribo bien. O sea, esto de acá es 2 veces R grande sobre H. Pero U es R sobre H. Entonces, si yo cancelo los H's, me queda que R está entre 0, bueno, 0 es 0, y 2R grande. Claro, claro. Lo que estaba entre. Yo había escuchado como que U chiquita se movía entre 0, al fin y al cabo se movía entre 0 y 2R. Pero en realidad te referías al R chiquita, que Sí, se mueve perdón, entre capaz lo 0 y dije 2R. mal. Capaz Claro, genial. se me lenguó la Sí, traba. ahí lo entendí, Joya. Gracias. Buenísimo, gracias. Entonces, bueno, como les decía, yo necesito un dominio en R3 que uno puede pensarlo, volviendo ahora sí a Mate 1, como un producto cartesiano. O sea, voy a tener los U sub i, donde i se mueve entre todos los índices hasta n grande sub u, un U sub prima j y así. O sea, voy a tener como 3 índices en mi problema. Y eso lo que me va a dar es una matriz, un tensor de rango 3, si se acuerdan de la clase de Python que tuvimos, voy a tener un tensor de rango 3. Acá, claro que usé el índice k, no olvídense de la constante k electrostática. Entonces, lo que voy a hacer es componer las integrales. Voy a decir, bueno, esto de acá adentro, una vez que lo integro, la dependencia en tita desaparece, ¿no? Porque estoy integrando en tita, es una variable muda, desaparece. Me va a quedar una función de u y u', ¿no?
O sea, esto solía ser toda una función de u prima pero cuando integro en tita desaparece y me queda u y u prima. Y después eso lo voy a integrar en u prima. Entonces lo que voy a hacer es justamente hacer esto. Obtengo g con un traps y después la integral de g con otro traps. np.traps, ¿no? Por eso digo. Lo voy a hacer 2 veces. Solo para que tengan un coso. Y ahora, si no hay tantas dudas con esto, paso al código y vemos los resultados, porque ya si no... Va constante, ¿no? Tipo, hace toda una filita y después cambia de valor de U sub J. ¿Cómo U sub J? No, perdón, No, ¿cómo? perdón, U sub I. O sea, va por todo el dominio, primero te pasa por toda una fila, después cambia el valor de... Ok. Exactamente. Bueno, entonces vamos al código. No lo voy a explicar, después lo miran si quieren, pero básicamente eso que les decía. Tengo esta función, me define el integrando, que está acá, que estoy usando una terminología, pero que es básicamente el integrando, lo defino acá. Tengo acá los rangos de U, los rangos de U', los rangos de tita. Acá tengo los diferenciales, comillas, o los deltas, más bien, de U', de tita. Evalúo la función. Tengo una función, uso un for para meterle los valores a la función en cada uno de los índices i, j y k, que se corresponden con este dominio que habíamos definido cartesiano, con el producto cartesiano. Y después hago la integral en 2D, que es una función que definí arriba, que es hacer traps 2 veces, como les había dicho antes. Después, si quieren, lo charlamos un poco más, pero quiero ir a los resultados. Entonces, acá tenemos el campo adimensionalizado por K sigma en función de la U, que acá aclaré que es R chiquita sobre R grande, para distintos valores del U grande, ¿no? Que es el R grande sobre H. Entonces, por ejemplo, vamos de abajo para arriba. El azulcito es R sobre H muy chico, ¿no? O sea, acá estamos diciendo que H es 5 veces más grande que R. O sea, en algún sentido, mi disco tiene un tamaño y yo estoy 5 veces el radio del disco en altura. O sea, estoy bastante lejos del disco. Se lo ve chico y se lo ve medio constante. Ok. Pero a medida que yo le voy dando rosca al R, o inversamente me voy achicando el H, o sea, me voy acercando al disco, ¿no? Porque a medida que este número crece, es porque H está decreciendo, porque está dividiendo. Veo de que la intensidad del campo empieza a aumentar, eso es razonable, ¿no? Porque me estoy acercando al disco. Entonces, como por la ley de 1 sobre la distancia al cuadrado, la intensidad del campo tiene que aumentar. Pero empieza a tener esta forma medio extraña, ¿no? Se va como tendiendo a tener como esta forma medio cuadrada. Y obviamente no puedo llegar al infinito, pero uno estaría tentado a decir, bueno, esto parecería estar tendiendo a 2pi, ¿no? Parecería estar tendiendo a algo que es prácticamente constante, de valor 2pi, y que después, más o menos por acá, ¿no? Se cae a 0, ¿no? Porque si miramos la roja, baja medio brusco y se va medio a 0 bastante rápido. ¿Dónde se está yendo a 0 esto? Bajo esta interpretación. ¿En qué parte del disco yo como que de golpe medio que dejo de ver campo? Cuando R es mayor que el R mayúscula. Exactamente. O sea, cuando yo dejo de estar por sobre el disco, dejo de ver campo. Pero cuando estoy sobre el disco veo un campo más o menos constante. O sea, estoy llegando a una función que tiene esta pinta. 2pi por K0 sigma, porque estaba dividiendo antes, si el R es menor al radio, y 0 si es mayor al radio. Eso es como, parecería ser a lo que tiende en el límite en el que U grande se me va a infinito. Que es básicamente como decir, estoy muy cerca del disco, lo tengo casi pegado a la cara. ¿Alguien se juega a decirme qué es esto? 2pi k por sigma. Tiene una función escalón. Perfecto. Sigma sobre 2 epsilon sub 0. Exactamente, esto es sigma sobre 2 epsilon 0. ¿Y a qué campo le suena? Sigma Del sobre plano 2 epsilon infinito. 0. Plano infinito, exactamente. Entonces, cuando yo estoy infinitamente cerca, si uno quisiera
hacer un abuso de esa expresión, veo el disco, o el campo que el disco me genera, lo veo como si fuera un disco infinito, un plano infinito. A mí me vuela en la cabeza. Espero que pueda estar transmitiendo eso. Si yo estoy suficientemente cerca del disco, lo tengo tan pegado, yo no veo los bordes. Esa es la noción a la que uno está tratando de llegar. Y en algún sentido lo que dice es, el plano no tiene que ser infinito para tener un campo de disco infinito. Yo tengo que estar demasiado cerca. Es por eso que a veces uno aproxima la atmósfera o la Tierra como plana, a pesar de que no es plana, simplemente porque estoy tan cerca del piso que lo veo plano. Entonces, lo que veo es eso. Entonces, si yo lo que estoy viendo es un plano, cuando yo estoy en R menor a R, abajo veo un plano cargado con sigma, y cuando estoy en R mayor a R, ya no tengo un plano cargado abajo. No tengo nada, no veo vacío, entonces tengo campo cero. Exactamente, sí, Guada, exactamente. Esto se puede aplicar a cualquier otra superficie. Lo que va a pasar es que cuando las superficies pierden simetrías y dejan de ser tan obvias, no es tan claro respecto a qué tenés que ser chico. Acá lo que estoy diciendo es, cuando h es mucho más chico que el radio, lo veo infinito. Ahora, si vos tenés un toroide medio deforme, respecto a qué tiene que ser chico, quizás no es tan obvio. Pero sí, esto va a aplicar en general, y algunas cosas similares también. Esto es lo que les quería contar. Como pueden ver, el chiste es justamente esto, ver qué tiende al caso de una especie de plano infinito acotado. Sí, eso tiene siquiera sentido, en el límite en el que yo me voy pegando. Pero si no, incluso en los límites intermedios se ve que es algo más o menos razonable. Si yo estoy en el centro, el campo es máximo, en Z, y está bien, ¿no? Porque si yo estoy en el centro, tengo todos los cachos del disco que me empujan, y la resultante es para arriba, y si yo me voy corriendo del centro, empiezo a tener más de un lado que del otro, entonces parte de la fuerza se me empieza a ir a R reversor y deja de estar en Z, ¿no? No sé si se entiende más o menos a lo que quiero llegar. O sea, si yo estoy en el centro del disco, o sea, visto desde arriba, yo estoy en el centro del disco visto desde arriba, tengo, todos me están como tirando en algún sentido para acá, ¿no? Tengo todos los elementos de carga tirándome para acá. Ahora, si yo estoy corrido, y tengo algunos que me tiran para acá, y otros que me van a tirar para acá. Entonces, la resultante va a ser de que no solo va a haber una componente en R, sino que la componente en Z va a decrecer un poco. Y eventualmente, cuando yo me salgo del disco, todos me tiran para acá. Y lo que más voy a tener es componente en R. La componente en Z se va a tender a desaparecer. Vemos claramente que decrece, y si uno se fija en toda esta región, esto debería decrecer como el radio al cuadrado. 1 sobre el radio al cuadrado, ¿no? Tiene que ir como 1 sobre la distancia al cuadrado. Algo en el chat. Sí, los agarro un poco quemados, pero esto es más visual, no es la idea, está muy lejos de ser lo que uno toma en el parcial, no, al final no se preocupen, esto es más como para tener un feeling de lo que está pasando, todo esto de construir intuición sobre campos, que es algo no trivial, es algo que en Mate 3 no se ve, intuición sobre campos, es algo que en un curso es muy físico. Así que nada, el código acá está, si le interesa lo puede ver, se puede modificar. Acá está el apéndice que les había dicho de probar que una función 2pi periódica la puedo cambiar los límites de integración cómodamente. Y abajo hay un desafío para el que esté muy manija y tenga muy buen Python encima, que lo podemos charlar. No sé si no hay ninguna duda con esto. Eso es todo lo que quería comentar. Dije 20 minutos y fueron 35 o 40, pero bueno, soy un desastre, perdón.